El principal atractivo de un shonen son las peleas, eso es algo que es obvio y todos sabemos. Hay peleas que son buenas, hay peleas que son épicas, peleas que son aburridas, peleas que son malísimas. Pero curiosamente hay peleas que se definen no por quién es el mejor o por quién es el más fuerte, sino por cuestiones de guión. Es decir, el autor o la autora deciden que cierto personaje tiene que ganar para que así la trama pueda avanzar o que se pueda desarrollar el personaje. Esto ocurre muchísimo en los shonen y Naruto es uno de los más claros ejemplos que hay. Por ese motivo voy a analizar algunas peleas las cuales yo considero que la trama intervino en el resultado. Hoy vamos a hablar de la pelea final, la cual fue de Sasuke contra Naruto, que en mi opinión no fue de mi agrado porque los dos terminaron montados en un Megazord y lanzándose cosas raras, pero que sin duda pudo haber tenido un resultado muy diferente al que conocemos. Hola, soy Dai y esto es ¿Quién debió ganar? Antes de empezar me gusta recordarles que esta es mi opinión personal. Puede que esté equivocado y realmente a mí me gustó mucho la pelea. Lo único que no me gustó fue cuando ambos dos se montaron en sus mechas. Literal, lo demás estuvo muy bien. Que de hecho debe ser algo muy popular en Japón porque hicieron lo mismo con una cierta película de un anime de mi infancia que algún día hablaré. Pero ahora no puedo porque cada vez que me acuerdo me da ganas de llorar. Y también sé que Naruto no lo quería matar porque lo necesitaba vivo para el Tsukiyomi infinito. Y porque era su novio, digo amigo. Pero para tener algo más neutral, haré como que si esta situación no existiese. Cada vez que un personaje no haga algo por cuestiones kishimotescas, les voy a dar un punto. Igualmente si hace algo muy memorable o algo muy bueno. A la final esto de los puntos realmente no pueden definir el ganador de una pelea, sobre todo en Naruto, ya que las peleas pueden ser muy complejas. Pero bueno, no sé, me pareció divertido y me gusta el sonidito. Antes de pelear, ellos deciden decirse unas palabras porque obviamente no puede haber una buena pelea de un shonen si ellos antes no hablan entre ellos. Sasuke le explica lo que significa para él ser Hokage y lo que piensa hacer con el mundo. Básicamente va a ejecutar un plan a los Zero, teniendo todo el odio del mundo y cuando sea el momento lo elimina, como hizo Zero. De hecho, la supuesta inspiración de Sasuke es su hermano y la forma en que vivió, muy parecida a la inspiración de... Vaya, entendieron. Naruto le dice que no es necesario porque las villas se acaban de unir y sus líderes pelearon juntos, unos elementos sin precedente que pueden terminar de unificar el mundo ninja. Además, el grupo terrorista más peligroso del manga ya no existe, por lo que tendrán un problema menos. Adicional a esto, le explica que no entiende a Itachi, ya que esto no es lo que él quería y tiene toda la razón, ya que el mismo Itachi admite que se equivocó en su plan porque pensó que podía hacerlo sola, cosa que claramente no pudo. Entonces Naruto le dice que lo va a detener y no lo va a dejar hacer su enfermo plan. La pelea comienza con algo de taijutsu que si no es por Gai yo ni me acordaba de este elemento en el manga, que por cierto fue una pelea épica, Gai es lo máximo. Al principio Sasuke tuvo distintas oportunidades para utilizar el Chidori Nagashi o cualquier tipo de Raitón. Sin embargo, por algún motivo siguió con su taijutsu normal. Es como si Pikachu peleara contra Squirtle y en vez de utilizar Impact Trueno utilizar tacleada o cualquier cosa, es lo mismo. Naruto igual, fácilmente pudo haber creado un Kagebunshin para así tener energía natural. Él sabe que se enfrentará a un usuario el cual puede ver todo lo que hace con el Sharingan de 3 aspas. Utilizar técnicas como el Kawasu Kumite era algo esencial. Es más, es que hasta un rellenuto lo hizo. Sin embargo, aquí fue a pelear como si nada. El taijutsu avanza y Naruto parece que quiere hacer sellos, pero Sasuke no lo deja. De nuevo, esto pudo evitarlo y Sasuke pudo más de una vez utilizar su estilo Raitón. Naruto por fin logra lanzarle unos Kagebunshin y Sasuke se deja agarrar, algo que no debió pasar porque Sasuke lo ve todo claramente con el Sharingan. No le costaba nada realizar un Shinra Tensei y quitarse a todos los Kagebunshin de encima, por ejemplo. E igual Naruto, si hubiese estado en modo Zenin, el daño que le hubiera hecho a Sasuke hubiera sido muchísimo mayor. Sasuke utiliza el Rinnegan en un combo brutal, hay que admitirlo, pero Naruto sobrevive con los poderes de Kurama. Naruto se transforma en Saiyajin y lo ataca. Sasuke decide utilizar un Katon para distraer a Naruto y atacarlo por la espalda. Él ya tenía la idea en mente, entonces no entendí qué pasó con su ataque. No sé si Naruto se protegió con las esferas mágicas del destino, pero Sasuke pudo haber intentado atravesarlo con un Chidori al estilo de Kakashi, o como lo hizo antes. Sasuke utiliza el Susanoo y le dispara unas flechas. Naruto se protege usando las esferas del dragón y bueno, aquí es donde acaba un poco el enfrentamiento y mi análisis porque pasamos a tener una pelea de Megazords. Naruto tiene una de las más claras teniéndolo a su merced para pegarle una Bidama en la cara, la cual hubiese dañado fuertemente a Sasuke, pero decide no hacerlo. Sasuke por algún motivo utiliza un Kirin, el cual es la técnica más innecesaria que tiene este personaje y que además tiene un modo de uso bastante difuso. Curiosamente me sorprende que la técnica haya hecho tan poco daño. Se supone que hasta este punto el Kirin era el Raitón más fuerte del manga
Itachi la sobrevivió gracias al escudo de Yata, otro elemento bastante difuso y overpower. Pero bueno, esto deja en evidencia el exagerado poder que tiene Naruto. Luego ambos dos chocan sus poderes creando una gran explosión, que me imagino que fue causada por la Biyudama, ya que Sasuke solamente hizo un Chidori más grande. Es un poco ilógico que esto causara tal explosión, lo que indica que efectivamente el daño que Sasuke hubiese recibido antes hubiera sido inmenso. Aquí tienen otra conversación interesante, la cual Sasuke explica que entiende los motivos de Naruto, pero que de igual forma lo va a matar. Naruto básicamente le dice que está loco. Sasuke menciona un punto filosófico interesante, ya que dice que las villas se unieron porque tenían un enemigo en común, un término utilizado muchas veces en la literatura, siendo la supervivencia de la especie el motivo más nombrado por el que los humanos deciden unirse. Puede que tenga razón, después de todo los países siempre han estado en guerra, incluso en Naruto y incluso mucho antes de la formación de Akatsuki. Luego lo arruina diciendo que como tiene el Rinnegan, de alguna forma conoce el método para ser inmortal y renacer, por lo que va a actuar como como el nuevo dios del mundo. Ciertamente hay un método, pero es un método que él no puede ejecutar solo, razón por la cual Madara planeó todo con Obito. Así que para mí aquí dice una tontería. La pelea continúa y Sasuke se enoja por lo que llama a todos sus Pokémon y de alguna forma obtiene sus poderes, supongo. Kurama explica que utilizará el Susanoo como si fuese el Gedomazo. ¿Eso se puede? Bueno, Morphosis. ¡Morphosis, amigos! ¡Tiranosaurio! Naruto hace unos Kyuubi Bunshin y Sasuke aprovecha de decirle que es una técnica que explica justamente su debilidad, ya que Naruto se encuentra siempre solo y necesita de compañía. No, cruzó la línea. Pero me gustó. Sasuke le da una paliza a los Kyuubi voladores con sus nuevos poderes inventados y decide que por algún motivo va a tirar todo su chakra en un último ataque cuando tiene toda la pelea bajo control. Naruto mientras está reuniendo energía natural, por fin, y la logra pasar a su cuerpo principal. Sasuke le pregunta si ya le dieron ganas de matarlo. Naruto dice que siempre quiso pelear con él, pero no de esta forma, haciendo alusión otra vez de que Sasuke está completamente crocker. Así que ambos dos deciden lanzar sus nuevos ataques raros y planetarios el uno contra el otro, causando una especie de supernova en el Valle del Fin. ¡Wii! De alguna forma Sasuke logró sobrevivir a eso, no sé exactamente cómo, pero está vivo. Sasuke hace un Amaterasu, el cual Naruto de alguna forma ve venir y se lo termina quitando con un poco del manto del Kyuubi. Vaya, en lo que ha quedado del Amaterasu, ¿no? Pasó de ser una técnica legendaria mística de los Uchiha a un método para que tu oponente se quite la ropa. Luego Sasuke intenta usar el Rinnegan para darse cuenta de que no tiene chakra, por lo que Naruto lo ataca intentando hacerle el Naruto Rendan de todas las cosas que pudo haber usado. Pudo haber utilizado un Rasengan, o el peor de los casos, pudo haber utilizado un Kunai. ¿Se acuerdan de eso? Eso eran útiles. Algo que sí hace Sasuke y que incluso le imprime un poco de Raitón. Otra vez aparece Naruto y le da otro golpe, pudiendo haber hecho otra cosa más. Sasuke intenta un Chidori y se queda sin chakra. Naruto, luego de tantos Kagebunshin, supongo, sospechosamente también se queda sin chakra. Teniendo en cuenta de todo lo que hizo Naruto en la guerra, esto me dejó un poco sorprendido de que se quedase sin chakra, pero bueno. Sasuke aprovecha y lo golpea y le da una buena patada y a partir de aquí se dan golpes limpios por horas y horas y horas. Luego Kurama reúne un poco de chakra después de horas, cosa que antes hacía en minutos, y Sasuke se la quita utilizando el Rinnegan, con el ojo cerrado. Bueno, ya Madara hizo un Susanoo sin ojos, así que esto no sé por qué me sorprende. Sasuke realiza un Chidori y se queda sin chakra para usar el Sharingan, creo. Naruto se da cuenta y le da un zurdazo increíble a los Tsunade que curiosamente no hizo en toda la pelea. Sasuke se enoja y saca el chakra que robaba Naruto, supongo, pensé que se había quedado sin chakra. Kurama le da lo que le queda de chakra, creo, para que Naruto pudiese hacer su último Rasengan. Y así termina la pelea, ambos dos quedan en el suelo y sin el brazo con el que hicieron la técnica. Por lo que para el manga, la pelea queda en una especie de empate, en un Sasuke llorando de felicidad y bla, ya esta parte se la saben. Sacando de lado los puntos y de que Naruto no quería matarlo, el ganador de esta pelea sin dudas para mí es Naruto. El poder de Naruto es simplemente demasiado exagerado. De hecho, no me imagino qué clase de persona le puede ganar. Ok, bueno. Defensivamente lo tiene todo. Es sensor, prácticamente tiene chakra infinito, es resistente, se regenera constantemente, no cae en genjutsu gracias a Kurama, etcétera, etcétera. Ofensivamente tiene un gran taijutsu, tiene técnicas a larga distancia, técnicas de Dragon Ball, Senjutsu, etc. Es bastante ofensivo. Naruto tuvo más de una ocasión para vencerlo si él quería, pero no lo hizo por cuestiones de guión. Tampoco hizo uso de sus habilidades de manera correcta, cuando ha demostrado muchas veces a lo largo del manga que lo puede hacer sin problemas. Es más, hasta sus Kagebunshin lo pueden hacer. Un Kagebunshin de él venció a un Raikage.
nunca se les olvide. Sasuke no tiene las herramientas necesarias para soportarle una pelea completa a Naruto al 100%, empezando con el chakra. Defensivamente no las tiene, ya que fuera del Susanoo es una persona común si recibe daño. Sasuke tiene muchas habilidades ofensivas, pero la defensa de Naruto es simplemente muy superior. Para matarlo hay que hacer algo de verdad excepcional, como arrancarle a Kurama. A Sasuke basta con clavarle una espada. Ojo, Sasuke no es un personaje débil, al contrario, es probablemente el segundo más fuerte con vida. Pero el poder que tiene Naruto es simplemente demasiado exagerado y para mí es el claro vencedor de esta pelea. Hey, ¿qué tal? Si te gustó el video, regálame un like poderoso, me ayuda muchísimo. Y si te gustó este estilo de video, porfa suscríbete, vendrán muchos más y de distintos animes. Nos vemos hasta la próxima.